Recording is on. Bueno, pues esta vez vamos a hablar de las harinas, que en una encuesta que se ha hecho en el chat Introducción Soberanía Alimentaria, pues era una de las opciones más votadas y entonces pues vamos a hablaros de, bueno, de lo que nosotros sabemos un poco, vamos. Entonces, dentro de las harinas, pues la más habitual sería la harina de trigo, porque hablar de harina nos asociamos siempre con hacer pan. Entonces, hay varios tipos de harina y normalmente es como un aspecto que se desconoce. Entonces, quisiera compartir con vosotros que esos tipos distintos de harina, cómo son y para qué sirven. Entonces, por ejemplo, la primera harina sería una harina para repostería o pastelería. Y a veces se le llama, viene con el nombre de 4 ceros, 0000. Y, y también como una W, que en este caso sería 60, esa W. Entonces, este tipo de harina de repostería se utiliza, pues eso, para hacer, es una harina que tiene poca fuerza, entonces tiene poco gluten. Fuerza es gluten. Entonces, al ser una harina floja, pues es adecuada pues para hacer bizcochos o magdalenas o escones, que son unos panecillos ingleses, o cupcakes, bueno, cosas así de estas. Y se utiliza para masas no fermentadas y y que también se utilizan, que también no quiere decir que se tengan que utilizar, que se usa royal o claras montadas a punto de nieve. Entonces, claro, si tienes una masa que el amasado no pasa de 5 minutos o no tiene una fermentación larga, pues la masa dobla su volumen y usa una harina de repostería de fuerza cero, o sea, que tiene de bajo en gluten. Entonces, si se usa una vez o sea, la harina de repostería es el polo opuesto a la harina de fuerza. La fuerza sería lo que más gluten tiene y esta lo que menos. Entonces, y esto es debido a que la harina tiene poca proteína, que también es lo contrario a la de fuerza. Entonces, lo que tiene la harina esta es que absorbe poco agua y al absorber poco agua, pues facilita que sean masas más esponjosas, más livianas. Y, por ejemplo, para hacer repostería, pues no se debería usar harina de fuerza, por eso, porque absorbe, lo contrario es que absorbe mucha agua, entonces salen masas como muy compactas, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la harina de repostería. Entonces luego está la harina normal, ¿no? La harina que se usa habitualmente. Y aquí hago una pequeña diferencia, que sería la harina ecológica, porque la harina ecológica es la que conserva el germen. A la hora de moler no se le ha extraído el germen, sí la cáscara, pero no el germen. Y en el caso de harina integral, por ejemplo, la anterior era harina ecológica y en el caso de harina integral ecológica conservaría el germen y parte de la cáscara, pero no toda la cáscara. Porque si se muele el trigo, en este caso hablamos del trigo, si se muele el trigo y no se criba, no se separa la mayor parte de la cáscara de la harina y del germen, pues ese salvado
lo que hace es extraer todos nuestros nutrientes de la flora intestinal. Entonces es contraproducente. Lo que pasa es que ese producto, ese subproducto que sería a desechar, lo que se hace es se incorpora a la harina blanca, ese salvado, como un abaratador para hacer, y luego se le pone el nombre de harina integral. Cuando no es harina integral, es una harina blanca con salvado. Sin embargo, cuando se muele con piedra, con un molino de piedra, entonces conserva íntegramente todos los elementos, el salvado, todo el salvado, el germen y el almidón. Entonces, por eso hay que cribar. Entonces, hay unas cribas con diferentes pasos que tienen unas numeraciones que no conozco las numeraciones de las cribas. Tenemos ahí distintas numeraciones, pero nunca viene la numeración. Los pasos son distintos, pero no la numeración. Entonces, a la hora de cribar, que por ejemplo Pilar podía poner el vídeo de cómo Maite está cribando para separar el salvado del germen y del almidón. O sea, quedaría el germen del almidón y parte del salvado. Pero el resto pues va para las gallinas, que sí que lo asimilan. Y no sé si puede poner. Entonces, eso. Entonces aquí a la derecha, en esta bandeja, es donde está la harina integral, con su salvado y con todo. Entonces, el Maite echa en la criba y ahí va cribando y queda abajo la harina ya cernida, ya cribada. Y luego, pues en un lateral, abajo en el suelo, pues se echa el salvado que luego se lleva para las gallinas. Y esa es la forma. Y esta es una mesa, pues donde se hace la masa y donde se hace todo el proceso este. Ahí es donde se echa el salvado. Y poco más. ¿Has decir algo? No, has dicho lo que ponía, decía yo. Bueno, de todas formas, lo que sí tenéis que saber que el proceso que ha dicho primero René de las harinas, de fuerza y todo eso, es más bien a nivel tradicional, o sea, de lo que hoy en día se vende, ¿no? Pero yo personalmente, si se quiere no comer tóxicos, porque la verdad es que todas esas harinas que se compran, a no ser que sean ecológicas y con garantía, pues están totalmente con todos los conservantes y colorantes y todo lo demás. Entonces, si se puede, si cada uno podríamos tener nuestro propio molino, aunque sea pequeño. O comprar las harinas ecológicas. Pero ocurre que si se compra a cantidades la harina molida, también pierde, se oxida. En cambio, si es que tú tienes un molinillo o un molino de esos que puedes ir moliendo lo que necesitas. Dices, ahora voy a hacer unas arepas o, bueno, unas tortas, ¿no? Pues mueles, inmediatamente lo trabajas y ya es totalmente diferente. Eso es mucho más saludable. Entonces, yo también, o sea, por ejemplo, ya le he mandado un poco a Pilar unas fotos que he hecho. He hecho, por ejemplo, he puesto 3 cucharones de harina, un chorrito de aceite y medio vaso de agua, medio vaso de agua. Y he hecho una masita y luego con un rodillo, eso es. Primero están los bollitos. Primero se hacen unos bollos y luego se trocea. Luego se trocea y se va haciendo con un rodillo, expandiendo, y se hace pues como una torta. ¿Por qué al trigo? ¿Por qué esa torta, yo si cojo así, no se rompe?
Pues porque tiene gluten. Más o menos tiene gluten. Ocurre que si yo cogería ahora una harina que no tiene gluten, pues yo no podría hacer garbanzo, eso. por ejemplo, pues no. Sí. Garbanzo por o ejemplo. maíz o lo que sea. No podría hacer porque se me rompe. No podría llevarlo así al lugar donde quiero cocinar, o a la sartén o a la plancha o a donde quieras. Entonces, el gluten tiene muy mala propaganda hoy en día, pero es el alimento del trigo. O sea que el gluten La proteína. es la proteína, es el corazón del trigo. Entonces, es la proteína. O sea, es como cuando dicen, toma germen de trigo. Pues es eso. Porque en las harineras grandes cogen el trigo y lo reparten en tres partes. Por un lado sale el almidón, por otro lado sale la cascarilla y la otra parte es de germen. Entonces, ¿qué harina se está utilizando para hacer panes? Pues solo el almidón. Y lo que ha dicho antes René, por ejemplo, si quieres comer un pan integral, ¿qué hacen? Como vienen las harinas todas seccionadas. Hay distintos tipos de harina. Como están las harinas separadas, o sea que los ingredientes, ocurre que, claro, si quieren ofrecer un pan integral, pues tienen que ser que tengan ellos el molino. Y en las panaderías no tienen eso. Entonces cogen el salvado y lo añaden a la harina blanca para hacer un pan integral. Pero es un salvado que sería un desecho. Pero ese salvado no sería nada bueno. Lo que ha dicho René antes, que bueno, que nos arrastra todos los nutrientes que de lo que estás comiendo, pues te arrastra. Porque yo conocí un caso de un panadero que nos dio curso y nos decía, y bueno, yo siempre en el grupo que estábamos un grupo haciendo panes integrales y ecológicos y bueno, nos buscábamos el trigo mejor y lo molíamos en casa y todo eso. Entonces fuimos a un curso a Toulouse y este señor nos contó su experiencia, ¿no? Nos dijo, mira, no creáis que porque más salvado tenga el pan es mejor, porque él era hijo de panadero y él pues dijo, le voy a dar a mi padre, le voy a enseñar cómo hacer un pan integral, ¿no? Entonces coge el trigo, lo muele y hace el pan. Y claro, integral totalmente. Entonces, ¿qué le pasó? Que empezó anémico. Se dio cuenta que tenía anemia y decía, ¿y por qué? Si estoy comiendo bien. Y entonces el médico le dijo, a ver qué es lo que estaba haciendo, que había empezado a comer el pan integral. Entonces el médico le dijo, pues no, el salvado gordo, normalmente un trigo tiene como 3 capas, 3 o 4 capas. Entonces, la primera, la de fuera, y además es la que más tóxicos puede tener, porque al tratarles y demás es la que primero coge todas las historias, ¿no? Los tóxicos esos que le echan los pesticidas y toda esa historia. Entonces, ese había que quitarlo. Y el segundo, así. Y el tercero era el que podíamos tomar, que podía ser pan integral porque ya lleva una parte de salvado, pero la más chiquitita, la que está más cerca del germen. Entonces, pues bueno, eso se puede hacer solo de forma que tú puedas tener tu propio molino, lo muelas y cojas un cedazo que tenga una medida en la cual pase ese germen, pase la medida de salvado y todo eso, ¿no? El salvado que quieres. Que tú quieres, claro. Claro, puedes hacer con los cedazos, puedes hacer o más salvado o menos salvado. Y de esa forma, pues puedes controlar, ¿no? Y aparte, lo que sí os quería decir que, por ejemplo, yo no os he preparado, por ejemplo, pues un pan que, por ejemplo, piden sin horno. Pero yo lo que sí veo en estos momentos que te puede pasar que no tienes ni electricidad, que puede pasar, y en ese momento pues no tienes nada y tienes una harina
y puedes hacer unas tortas en las cuales te sacan, en vez de comer pan, que aparte tenemos que darnos cuenta que el pan normal lleva levadura y nosotros tenemos la costumbre de comer un pan recién hecho o nuevo del día y eso no. Eso lo único que nos hace es, cuando estamos haciendo la digestión, todavía nos hincha más porque se une con toda la fermentación que tenemos y como todavía las levaduras son muy recientes, pues nos inflan, nos hinchan, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta que si se come un pan, que es mejor comerlo al día siguiente o a los 2 días. Y yo, por ejemplo, pues muchas veces hago estas tortas, que son una solución para mí, que coges y instantáneamente puedes hacer. No tiene que ni fermentar ni nada. Lo que antes he dicho, un poquito de aceite, sal y harina y haces una masita, vas cortando y vas haciendo con un rodillo y tienes una plancha caliente. Tiene que estar caliente, ¿eh? Porque la masa esa que pones, enseguida tiene que hacer la primera película, la de exterior. Y entonces tienes que estar muy alerta porque tienes que darle la vuelta, porque si se te quema, se te hace agujerito y no se hincha. Es curioso, no tiene levadura, pero hace como 2 capas o 3 capas de... Y bueno, yo hoy he hecho, porque en la medida que os he dado de los 3 cucharones y el agua y esto, me han salido 4 tortas. O sea que quiero decir que según... Eso, ahí está en la chapa, ahí haciendo. Espera, está compartiendo. Sí. Entonces hay que estar, que no se llegue a quemar, pero que no le des la vuelta tan rápido que todavía no está hecho y entonces se pueda... Bueno, pero tiene que hacer las 2 partes. Hay un sí o un no. Ahí. Las 2 partes tienen que ser muy rápidas. Y a la siguiente ya coge ya impulso y se levanta. A veces parece una boina y nosotros le decíamos una chapela en euskera, ¿no? Y una boina y se pone así, estás súper rico. Y bueno, que te puede sacar tanto que hay gente que no tolera las levaduras y de esa forma pues puedes utilizar la harina y tienes una solución rápida. Y luego también que es mejor que sobre masa y sí. envuelves en un bol, con un plástico de estos de cocina o en el frigorífico y puedes consumir al día siguiente. Entonces ya ha cogido... Fermenta un poco. Ha cogido una levadura natural. Sí. Porque en el aire donde estamos hay levaduras. En cada espacio hay unas levaduras especiales. Cada uno tiene unas levaduras propias. Entonces, contaminan las levaduras, en plan bien, contamina las levaduras esta masa. Y al día siguiente se te hincha más. Esponja mucho más. Entonces puedes hacer hasta de víspera. Para... Igual dices, pues mira, ahora tengo un rato y mañana igual no tengo tanto tiempo y al día siguiente pues calientas la chapa, le pones allí y en un momento y las comes calientes. Incluso yo he hecho bollitos, dejarlos hasta el día siguiente y hago bolitos y meto en el horno y crecen. O sea, no son tan esponjosos como cuando tienen levadura, pero están riquísimos, muy ricos. O sea que bueno. Doy fe de ello. Entonces, aparte, que hay otras harinas, por ejemplo, como el camut, la espelta, el corosán, pues el corosán y camut no es lo mismo. Sí. Bueno, por ejemplo, el corosán o el camut es amarillo. O sea, bueno, aquí me parece que ya se ve. Ese primero, de la derecha. El segundo de la derecha. Sí, es el tercero. Bueno, no, el segundo de la derecha. El segundo de la derecha. Sí. Ese es corosán. Y el de la derecha es espelta, que también es de un color un poquito más... De derecha a izquierda. Sí, vale, espelta, sí. corosán,
y este es del lugar, o sea, es un trigo Este es del valle. del valle. Sí. Y el otro, arroz. Es de arroz. Entonces, pues bueno, hay que saber también que yo, por ejemplo, con el croissant, cuando he hecho, no tiene mucho gluten, o sea, muy poco gluten tiene, muy poco. Y queda, el molino no le saca esa harina fina, fina, fina. Le deja como un poquito más granulada. Bueno, ¿Por qué? No lo el sé. que tenemos. Pero de alguna forma, si yo quisiera hacer con el camut solo las tortas, seguramente que se me... como el maíz prácticamente, casi. Entonces habría que Tiene menos echarle gluten. harina de fuerza. O mezclarle otra harina que tenga... Mezclarle con harina sí. de fuerza para que aglutine Mm. y porque la harina de fuerza, ahora os voy a explicar, es que hemos cortado ahí en la mitad. Y la harina de fuerza, decimos, y el gluten, pues el gluten, de alguna forma, o sea, habrá gente, no sé, digo yo, y hay mucha propaganda de ello, que el gluten está creando no sé qué historias. Bueno, yo siento que el gluten es importante porque nosotros, por ejemplo, hemos consumido el seitán. Pues el seitán es gluten. Solo gluten. Es solo gluten. Y es un alimento, es una proteína. Entonces, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Yo siento que los trigos están manipulados. Sí, ahora. Y entonces, pues todo eso también puede crear las historias que está pasando entre la gente, ¿no? Claro. Enfermedades por ejemplo, historias. Anabel tiene una historia para compartir. Ah, sí. Anabel, te esperamos a que nos cuentes, venga. Pero no te entendí, Pilar, qué pusiste, porque no entraba en los comentarios. No, ¿Qué cosa que te comenté? la historia que tienes para compartir de que te sentaba mal Las harinas. las harinas. Sí, lo que pasa es que las harinas, no es las harinas en sí, es el piso que está cargado de todos los pesticidas que le ponen. Entonces, ya los pisos de hace, ya no son los pisos de ahora, las tierras de ahora, ya no son las tierras de hace 100 años o 80 Claro. años. Son otras tierras y lo que está causando el daño es lo que le ponen a los pesticidas que hace que el gluten sea tóxico. Eso es transgénico, el maíz transgénico, que ya el 80% es transgénico. Eso transgénico hace que nuestra flora se deteriore y que a todo el mundo le caiga mal el gluten. Es un gluten una harina sintética, es mezclada ya. Entonces, al ser transgénico, malogró todo. Pero si es una harina buena, pura, virgen, que es como la que ustedes están hablando, no tendría por qué hacer ese daño. Claro. Pero las tierras han cambiado. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que quería decir, ¿no? Que tenemos que ser conscientes del por qué está pasando, que no es el gluten por gluten. Exacto. Sino que es por todo lo que están... Es el agregado que le han hecho a sí. eso, ¿no? Uh-huh. Exacto. Pues bueno, ahora le dejo paso a René a ver qué cuenta. No, luego también que están ahora comentando que las harinas que tienen un componente algo así como fito, no sé, bueno, porque tampoco sigo estas corrientes. Entonces como que no nos beneficia mucho, ¿no? Quiero recordarle a la gente que la humanidad evolucionó gracias a la combinación del cereal, el fuego y la sal. O sea, junto con esos tres elementos fue cuando empezó a evolucionar la humanidad. Y de hecho, que alguna vez ya he compartido, la Tierra está dividida no por naciones, sino por cereales. Hasta en ese punto, ¿no? Por ejemplo, Sudamérica sería el maíz, bueno, y América del Norte también. Y, por ejemplo, África sería el mijo. Y España se incluye con África en el mijo. Lo que pasa es que se ha abandonado. Porque cuando se trajo el maíz de Sudamérica, se cambió el mijo por el maíz. Y, por ejemplo, en euskera, al maíz se le llama Artoa. Artoa.
Y sin embargo, Artoa era el nombre del mijo. Y al mijo le quitaron el nombre de Artoa porque se lo pusieron al maíz y se quedó con Artoa pequeño, Artu Hasta chiquilla. chiquis. Bueno, entonces, porque el euskera es tan antiguo que te habla de la historia, ¿no? Entonces, si sería, claro, también se puede decir que aquellos cereales que consumían los pueblos, igual no es el mismo cereal que se pueda consumir ahora o incluso la forma de cultivar. Porque en los cultivos donde se utiliza herbicidas y pesticidas de todo tipo y abonos de síntesis, entonces crecen con mucha rapidez y a las plantas no les da tiempo a asimilar todos los nutrientes y todo lo que deberían estar. Entonces, igual, pues lo que decían, a ver, igual pues les sienta mal que a la hora de consumir. Por eso cuando hablamos aquí en estas charletas que andamos entre amigos, siempre les digo si se puede consumir en ecológico, porque es donde se le ha dado tiempo a las plantas en absorber todos esos nutrientes que luego nos van a aportar a nosotros. Entonces, en el caso del pan, yo creo que pasa lo mismo. Dime, Anabel. Sí, no solo eso, sino lo que comentabas del salvado, lo negativo del salvado, aparte de lo que ustedes han comentado, lo que hace el salvado es duro, agujeretea el intestino y lo hace permeable. Entonces, son como agujetas. Entonces, le hace huequitos al intestino y se pasan todas las toxinas. Y por eso es que viene todo el tema de alergias y que la gente tampoco no tolera el gluten, porque ese salvado que le agregan es totalmente dañino, ¿no? Un poco para complementar la idea que dieron. Sí, sí, y arrastra los nutrientes, Exacto. que te desmineraliza. Entonces hay muchos casos pues que puede haber de osteoporosis, de un montón de temas debidos pues al salvado, que hay, pues así me alimento mejor, y encima es más caro. Bueno, todo eso que no vamos a entrar ahí. Vamos a lo nuestro, que es lo interesante. Entonces, sería, os he explicado sobre la harina de repostería, ¿no? Que es una harina que es de poco gluten, entonces, sirve exclusivamente para repostería. Y luego estaría la harina normal, entonces, fijaros qué diferencia hay, que parece que es poco, pero es muchísimo. La harina de repostería tiene W igual a 60, ¿no? Una fuerza de 60. Sin embargo, en la harina normal, W igual a 160. Parece poco salto, pero es muchísimo. Entonces, es la harina que, y vuelvo otra vez, que es por lo que hemos empezado, ¿no? Harina integral ecológica, pero es la harina que se ha cribado, que está con su germen, pero sigue siendo integral. O sea, porque también en el salvado tiene sus beneficios, nos beneficia porque nos ayuda a hacer un montón de cosas. Vale, hasta luego. Hasta luego, Cristina. Entonces, la harina integral ecológica que se muele de forma tradicional en un molino de piedra es la harina que tiene más sabor y más aroma. Es la que le aportaría al pan o a lo que se vaya a hacer más sabor y más aroma. Y se utiliza para hacer, por ejemplo, los panes rústicos, que tendrían una miga ligera, aunque un poco densa, ¿no? Y con mucho sabor y se puede mezclar con otras harinas. Por ejemplo, en el caso de que no se quiera, no hay mucha garantía de que tenga suficiente gluten, suficiente fuerza a una harina, si le echas a harina integral, pues va a pasar que no va a esponjar lo suficiente porque la propia salvado le está afectando, ¿no? Entonces, si la harina normal esta que usamos se le ve que tiene la fuerza suficiente, entonces le podríamos combinar con otras harinas que no tienen tanto salvado, pero que sí que queremos compartir con esta harina. Que podría ser, por ejemplo, el centeno, la espelta
o sea, otras harinas que podrían complementar. Por ejemplo, aquí donde vivimos, pues hay como que es algo, pues mezclar con centeno, o sea, la harina normal la mezclan con centeno o con maíz. Entonces, pues normalmente nosotros pues eso no compramos porque normalmente son panes que no esponjan bien y son como un poco densos, ¿no? Y entonces, No, si solo fueran, no, solo no, es que está claro. mezclado. Entonces, no le cuesta mucho a la harina. Entonces, hay en ese caso, no, os estoy dando ideas para que cuando, si queréis hacer algo, pues tener un poco la idea de, estamos hablando de harinas, pues en ese caso habría que añadir más harina de fuerza porque esas otras harinas que vas a querer complementar no le van a dejar subir. Es como un peso muerto que le va a costar a la harina normal poder subir a esos elementos que hemos echado. Y luego también la harina ecológica, que está, es que claro, matizo eso porque es importante. La harina ecológica que está molida en un molino de piedra, pues que conserva el germen, es rica en vitaminas del grupo B1, del B6, de B9, tiene potasio, fósforo, magnesio, o sea, que es un buen alimento. Entonces, y el germen también le aporta, la harina que tiene germen también le aporta más sabor y más aroma. Entonces, aunque es un pan que tiene una textura más gruesa, por eso es ideal para hacer panes de estilo rústico. Por ejemplo, hogazas de pan y de esa línea. Y aunque tiene menos fuerza la harina integral ecológica, tiene menos fuerza, un poco menos fuerza que la harina convencional. Por eso, por el hecho de que la levadura, el salvado le baja un poco. Entonces, la harina ecológica integral tendría un W igual a 160, sin embargo, la convencional tendría un W igual a 175. Entonces, hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Y cuando se compra harina en un supermercado, que sería el paso más normal y más fácil, pues encontrar harinas en el supermercado, en la estantería, pues hay que mezclarle con harina de fuerza, porque normalmente pues no son harinas recién molidas, llevan ahí un tiempo, van con conservantes y les cuesta mucho levantar, hasta tal punto que a veces igual ni funcionan, a veces. Tampoco quiero... Entonces, porque la harina de fuerza le ayuda a retener mejor el gas de la fermentación. O sea, el efecto es que no se le escape el gas a la masa que estábamos ahí amasando. Cuando se deja fermentar, si es permeable, como podría ser una harina con cualquier otro, con garbanzos, o podríamos hacer garbanzos, lentejas, pero no vale, porque el gas de la fermentación se va de la masa y queda pues como un tablón, no lo contiene. Entonces le ayuda en ese caso la harina de fuerza a esta harina de supermercado a que quede más esponjoso y con los resultados que serían mejores. No es el ideal, pero bueno, si no se accede a otra cosa, pues con eso. Y ahora el siguiente tipo de harina sería la harina de fuerza. Y entonces el W de la harina de fuerza sería 330. Ahí aquí el salto ya es grande ya. Sí, entonces con esta harina tiene todo, como todo, sus pros y sus contras, ¿no? Para hacer esta harina de fuerza se seleccionan unos trigos que que tengan un alto contenido en gluten, ya antes del propio trigo. Y absorbe muy bien el agua. Y es más fácil hacer el pan. O
sobre todo al principio que no se sabe hacer bien, pues con harina de fuerza es más fácil. Y en algunos casos también se podría usar en repostería, así como os he comentado antes que para esos otros casos, magdalenas o bizcochos, para eso no. Por ejemplo, en el caso de brioche o roscón de reyes o bollos de leche, ahí por ejemplo sí que se utiliza la harina de fuerza. Os doy ideas porque esto es un mundillo. Entonces, el gluten es una proteína elástica con la que se hacen las masas, ¿no? Entonces, la idea de la harina de fuerza es para que no pierda la forma la masa, que conserva la forma y no baja. Y entonces, lo que decía antes también, retiene mejor el gas de la fermentación. Entonces, a nivel industrial, en vez de añadirles harinas de fuerzas, pues se usan abaratadores y otro montón de... Tenemos un librito ahí de todo lo que no hay que hacer en panadería. O sea, una cosa... Bueno, está ahí, bueno, como anécdota, vamos. Entonces, en los casos que lleva, por ejemplo, ¿cuándo utilizar levadura de fuerza, ¿no? Entonces, en el caso en que las masas tienen muchos ingredientes, por ejemplo, pues puede llevar mantequilla o puede llevar huevos. Bueno, el huevo sí que le ayuda. O azúcar o frutos secos, bueno, semillas, lo que sea, que tiene ya mucho género de esto. Entonces ahí sí que haría falta utilizar, no todo, pero sí harina de fuerza. Porque el gluten es muy fuerte y eso le da mucha fuerza. Porque si no, con toda esa carga que tiene, pues acabaría cayendo. Y quedando una masa apelmazada. Entonces, en el caso de que se usaría solo harina de fuerza en el amasado, pues las masas son muy fuertes de amasar, pero también son muy pegajosas. Entonces hay un tema que hay que solucionar eso. No quiero decir que no se pueda, sino que al ser muy pegajoso hay que darle solución. Entonces, esto facilita, por ejemplo, que en el caso de que haya un mal amasado, pues al tener solo levadura de fuerza, pues casi Harina queda... de fuerza. Harina de fuerza pues queda como resuelto. Por eso es mejor, si se sabe cómo hacer las masas bien, no hay tanta necesidad de utilizar harina de fuerza. Pero en el caso de que no, pues entonces es más fácil que el pan suba, porque tiene mucho poder. Un detalle. Sí. Por ejemplo, un pan que no tenga germen, una harina blanca que compres, ¿no? Y quieres hacer un pan, pues no puedes utilizar levadura madre, porque la levadura madre funciona con las harinas de germen de trigo, o sea, que lleven germen, que tengan gluten. Porque yo me acuerdo antiguamente cuando mi madre hacía el pan en casa, pues claro, aquello era totalmente un pan blanco, porque ahí sí que le quitaban todo el germen, o sea, toda la cáscara, le quitaban. Pero nunca utilizaban la levadura de panadería, siempre la levadura madre que hacían ellos. Y ahí es donde funcionaba y el pan duraba mucho tiempo. Toda una semana te duraba el pan. Una vez a la semana. Y era porque tenía germen, tenía todo, era completo, pero no tenía salvado. Por ejemplo, entonces se quitaba el salvado, Pero si hubiéramos hecho con una harina blanca solo, sin germen ni nada, y con levadura madre, no te funciona. Por eso a mí me extraña cuando te dicen, está hecho con levadura madre, un pan blanco que te venden, ¿no? Digo, pues si no lleva germen,
no sé qué hacéis. Sí, porque le echan O le estáis- levadura le estáis madre echando- y levadura de Le panadería. estáis echando un montón de levadura de Le la echan otra, de las dos y entonces sí que le han echado levadura madre, pero bueno. no solo. Bueno, que también tiene su importancia, ¿eh? Mm. Bueno, pues Entonces, en el caso de, por ejemplo, lo que os estaba comentando de solo No. harina de fuerza, para poder solucionar esa pegajosidad, porque os recuerdo que absorbe mucha agua. Entonces, para solucionar ese problema, las fermentaciones tienen que ser largas. Entonces hay que hacer un amasado y dejar fermentar. Y hay que volver a hacer otro amasado y dejar, bueno, hay unos tiempos determinados y todo, dependiendo qué pan es y todo. O sea, incluso puedes dejar de un día a otro en el frigorífico la masa y trabajarla al día siguiente. porque el pan no sube en el horno, el pan sube... Bueno, eso con levadura madre, ¿eh? No Ya. con levaduras artificiales, no. Estamos hablando con levaduras madres. Ya. El pan no sube en el horno, el pan sube en la fermentación. O sea, que se cree que, no, metes en el horno y sube. Bueno, que sube. Sí que sube, Pero claro. Pero primero tiene que... donde realmente sube es coge la fuerza para tener el impulso en el horno en la fermentación. Entonces ahí es donde en estas fermentaciones largas lo que gana es sabor. Ahí es donde ese sabor que tiene ahí a pan espectacular. Y la contra, pues que la corteza es más gruesa. Bueno, pues tampoco pasa nada. Y aparte, en ese proceso largo también se consigue que el gluten funcione. Porque si es una cosa muy rápida, pues el gluten necesita su tiempo. Entonces, haces el amasado, lo dejas, reposas y cuando vas a la siguiente le haces así como un estirado. Y al verle eso, se te va a quedar como un chicle. Y eso es que entonces ¿cómo se llama? El germen, sí. El gluten es cuando está cogiendo su forma y está recuperando lo que tiene que recuperar. Su fuerza y lo demás, si no haces eso, ocurre que el gluten no ha hecho su trabajo. Y hay muchos trucos que hay que mirar también que es muy importante que el gluten funcione y no porque vaya muy rápido es mejor, porque pierde. Y el gluten tiene que hacer su trabajo, su tiempo, para que todo vaya, pues eso, Para que coja fuerza. Coja fuerza y el alimento que es, porque el gluten es un alimento. Y hay que potenciarlo. Pues, por ejemplo, el otro es, en el caso, por ejemplo, en que se usa solo harina de fuerza, que es donde estábamos, y se hace con un pan con poca agua, que un pan con poca agua sería 350 mililitros de agua por cada medio kilo de harina. Eso sería menos, o sea, menos o 350 mililitros de agua por cada medio kilo de harina. Eso sería un pan con poco agua. Entonces, la desventaja de usar harina de fuerza en este caso es que necesitaría más levadura. Entonces, eso le afecta al pan porque le aporta ese cierto sabor a levadura. En este caso, es un poco contradictorio. Por eso, no todo es para todo. Entonces, la harina de fuerza va bien, se soluciona con fermentaciones largas. Pues eso, de un día para otro, luego se amasa otro poco, entonces coge tensión y se ve cómo coge tensión. Y otra vez se le deja igual pues 1 hora o 2 horas, tapado con un trapo, otra vez se le amasa, vuelve a coger tensión. Y hasta que llega un momento en pues que ya tiene ya la fuerza suficiente como para hacer el pan. Bueno, y la forma de hacer en una sartén, ¿no has dicho que has mirado eso? Tranquila. Vamos por partes. Claro, no me desorganices, que ya voy yo. Te desorganizo. Ya me desorganizo yo solo, no vas a tener empuje. Total, que resumiendo, que la harina de fuerza se utilizaría en fermentaciones largas
y en repostería con muchos ingredientes. Ese sería el caso de solo levadura de fuerza. Ahora os voy a explicar cómo mezclar las harinas, tanto si es de repostería o es normal o es de fuerza. Por ejemplo, para un pan normal que tiene menos de 350 mililitros de agua por medio kilo de harina, para un pan normal llevaría más harina normal y menos harina de fuerza. Sería esa, sí, más o menos. Y por ejemplo, para un pan muy hidratado, os cuento, se sale un poco del tema, pero bueno, si se hidrata mucho un pan en la masa, mucho, luego a la hora de hornear, ese agua que tiene en exceso en la masa se va a evaporar. ¿Y qué es lo que hace? Deja en la masa alvéolos libres de aire, con lo que hace un pan muy esponjoso. Y en algunos casos lleva incluso un 80 y un 90% de agua con respecto a la masa. Es mucho. Y eso luego cuando se evapora, pues queda un pan espectacular. Bueno, pues para un pan muy hidratado tendría más de 350 mililitros de agua para medio kilo de harina. Y en este caso tendría menos harina de fuerza y más harina normal. Esa sería la relación. No, perdón, era al revés. Es que no sé por qué he puesto esto. Sería más harina normal y menos harina de fuerza. Es que he dicho más harina normal y menos harina de fuerza. Y en el caso de las masas dulces fermentadas, en ese caso sería más harina de fuerza, y esos son dulces, más harina de fuerza y menos de harina normal. La relación. Luego esto os ayuda a acercaros a la receta ideal. Y bueno, pues harinas de gluten, entonces sería de fuerza normal y de repostería, pero también hay de trigo duro y de espelta. Esas son las harinas de gluten. El trigo duro no tiene gluten porque se utiliza para... tiene menos gluten, Tiene para las galletas. galletas y Porque pasta. si tendría gluten, haría así. Espaguetis, macarrones, Se quedaría fideos, como esponjoso, ¿no? todo eso. Y por eso el trigo duro es más bien para pastas, para hacer pastitas Pero o galletas. Pero que tiene, pero menos. Tiene, pero muy poco, muy poco. Pero por eso, harinas de gluten. Mm. Entonces, y luego está para dulces con Royal, que bueno, ahí ya, pero bueno, con dulce para que se puede hacer utilizar un poco de bicarbonato, cuidado. masas Y el dulces bicarbonato con también. Royal o con bicarbonato o, como Sí. os he dicho antes, con claras de huevo batido. Entonces sería para repostería y se le añadiría a este tipo de harina de repostería un poco de harina normal para que le dé esa tensión que necesita y ese esponjamiento, aunque sea poco, lo necesita. Entonces, hasta aquí hemos llegado con las harinas de trigo con gluten. Y ahora el siguiente paso sería todos los otros cereales que no tienen gluten. Y entonces aquí ya voy a ser muy breve porque ya entramos en otra historia. Entonces, las harinas sin gluten para hacer pan sería como el encabezamiento. Entonces, los más así habituales son el trigo sarraceno, el arroz, el almidón de maíz, maicena en concreto, y almidón de yuca dulce, que aquí no se conoce ni se utiliza, y el garbanzo. Esos serían así los más habituales. Que hay otros, pues sí.
Entonces, en este tipo de cereales, el que me voy a concentrar va a ser en el trigo sarraceno, porque es el mejor nutricionalmente. Entonces, el trigo sarraceno tiene un alto contenido en magnesio, omega 3, colina, vitamina del grupo P, E y B. Tiene una fuente de proteínas de un 13%, que es una pasada. Y aparte tiene fibra y pues no tiene gluten. Y luego también otra cosa muy interesante que es el cereal con más antioxidantes y tiene, por ejemplo, rutina y quercetina. Y la rutina en concreto es antiinflamatorio y mejora la circulación intestinal. Hasta tal punto que es capaz de desinflamar los intestinos. O sea que es muy, muy interesante. Aparte, yo creo que el trigo sarraceno es tan potente que tiene muchas calorías, por lo que se ve, es muy importante para el invierno, más que para el verano. Normalmente es lo que dicen. Yo utilizo igual ahora, que hago unas tortitas de trigo sarraceno que esa, ¿os doy la receta? El otro día. No, ya que estamos en esto, ya está. ¿Os doy la receta? ¿Queréis? ¿Sí? Vale. Bueno, pues a ver, por ejemplo, un vasito, Un vaso de agua. sin ser hasta arriba, de trigo sarraceno. Y se pone en maceración. Se limpia bien primero con agua y se deja en maceración pues no sé, un par de horas mínimo. Y si dejas más, pues bueno, no importa. Entonces, yo suelo hacer, como ya está limpio el trigo sarraceno, como le vas a cubrir con agua, no ponerle demasiada, bueno, lo que absorba ello, porque en esas 2 horas absorbe agua, ¿no? Para ponerse hinchada. Entonces, pues un poquito más de agua que tenga. Entonces, ya cuando pase ese tiempo, yo le echo pues un poquito de sal, le echo un poco de curry, le pongo ajo o cebolla también si quieres. Y luego aparte le cojo un huevito. Si no toleras el huevo, pues no pongas huevo, pero sí, el huevo le da ahí una historia muy interesante. Y un poquito de aceite, un poquito, y luego trituras todo. Entonces, al triturar todo, se queda como una pastita para hacer crepes. Un puré. ¿No? Un puré. Sí, y si veis que está muy, o le habéis echado demasiada agua o lo que sea, pues podéis echarle otras cositas, o sea, pues para que... Pero no, si le metes, en vez de ponerle un huevo, le pones 2 huevos y el huevo ya le va a ligar. Entonces, pues eso, una sartencita sin nada de aceite. Bueno, solo mojarle un poquito para que no esté en seco. Y le vas echando ahí pues eso, como cuando haces un crepe. Y bueno, y si no se extiende, pues con una espátula vas extendiendo la sartén y dejas a fuego no demasiado fuerte para que se vaya haciendo. Y ya cuando has visto que una parte ya se ha hecho, bueno, yo aproximadamente, no, yo como no soy de tiempos, yo soy de intuición, pues le doy la vuelta y digo, uy, pues está un poco tostadito, vale, pues entonces le doy la vuelta. Y si no es, aunque esté poco tostado, le doy la vuelta y le hago 2 vueltas hasta que esté. Es una delicia. Veréis cómo vais a repetir muchas veces. Así como hemos hecho la tortita, pues el trigo sarraceno es buenísimo, muy bueno, ahora muy puedes bueno. enseñar que ahora no está compartiendo. Bueno, esto ya habéis visto, ¿no? Esta es
No, no vas tan rápido. Esto es lo que yo voy a comer ahora para cenar. Es las fotos que ha compartido Pilar de cómo iba en la sartén y tal, pues es esto. Pero de todas formas, lo del trigo sarraceno también, como es muy... Es que aparte le vas a meter sabores, lo Es que tú flexible, quieras. está muy bien. Incluso le podéis hacer una cosa, en vez de solo el trigo sarraceno, también le puedes meter un poco de chía. Bueno, había creatividad. O sea, meterle cosas así, lo que quieras. Tapioca. No, tapioca no. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, la tapioca sería para darle más, Sí, sí. más consistencia, ¿no? Probar. Pero bueno, de todas formas, yo estoy haciendo con eso, le doy gustos diferentes. No, pero con cebolla Con y cebolla con y curry, ajo, eso curry. queda bien. Y aparte, bueno, Luego, también, pues puede ser salado, puede ser dulce, puede ser los ingredientes Claro. ya. Habilidad libre. entonces, pues bueno, es una receta que os va a gustar y muy rápida además. Y de mucha proteína, o sea, que tiene Y luego, si muchos queréis, beneficios, ¿no? eso no hemos probado, ¿eh? Pero si queréis que quede más esponjoso todavía, como muy esponjoso, semillas de Sidiu. Ah, sí, Sidiu, os escribo. es un llantén. Bueno, es un... Sí, Sí, la sí, familia. psyllium es Os- llantén. Las Psyllium. semillitas, esas, Psyllium. psyllium. Ah, Sí, Y aparte eso, pues para el intestino va muy bien, claro. porque tiene mucha gelatina también. Así como la chía es mucilaginosa y bueno, pues tienes opciones, ¿no? De poder aportar a esa tortita que es fabulosa. Y bueno, y luego lo del trigo sarraceno, pues quería compartir un vídeo, pero claro, no se puede compartir vídeos de otros. Bueno, pues ya. Entonces, para la siguiente voy a hacer como una receta sencilla y ya. Entonces, hacer un pan de trigo sarraceno. Pero pan, vamos, bien. Pero el trigo sarraceno solo hay que mezclar con otras cosas. Pues es la receta. Mm. Entonces, pues si tenéis alguna duda, alguna cosa, es que tampoco da esto para mucho. Bueno, que ya, claro, jugando con todas estas harinas se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Bueno, el corosán ese también debe ser un trigo que es muy, muy antiguo, ¿no? Que ahora se están recuperando esos trigos. Y es curioso porque tiene un trigo, es un... Creo que A es ver, así. si tengo aquí. Os enseño. Creo que se escribe así. Creo, ¿eh? O sin la H intercalada, pero algo. Espera, voy a mirar, ¿eh? Corosán. ¿Se ve? No, pero es que no nos vemos. No nos vemos ahora. Nos hemos ido, ¿no? ¿Ahora sí? Ahora. ¿Se ve? Es un trigo muy raro. O sea, no lo van a ver, no lo van a No. ver, no. Bueno. Es muy alargado, es como... Tiene un parecido, no en el color, Al al arroz largo, Arroz. al arroz basmati. basmati, hay largo. Es bastante parecido al arroz basmati porque el trigo normal es más redondo y más corto. Y este es más largo y fino. Mm. Parece basmati. ujú. Yo creo que por eso no tiene la harina blanca, o sea, el almidón, o sea, la harina de almidón. Por eso me sale un poco granulado. Observo que puede ser eso. Entonces, pues se puede utilizar, si quieres, para hacer unas croquetas y cositas ricas. Ujú.
¿Y el sabor del Yo- trigo sarraceno es neutro? ¿Es como el trigo o como el trigo No, normal? no. Bueno, como le has echado cebolla y aceite ahora. y ya, o sea, Hombre, curry, pues ya no tiene un sabor, queda ahí distinto. No, pero no. no tiene un sabor. Bueno, Nosotros el año pasado sembramos, a la, o hace 2 a años. la tercera vez ya te animas, ya vas bien ya. No, pero para- yo creo que creando un poquito de, bueno, No, creatividad no es y desagradable, está rico. Lo que está muy pasa es que rico, es muy rico. distinto. Claro. Mm, Es distinto, claro. mm. Y de hecho, para hacer pan tienes que mezclarlo con otras cosas más. Me imagino que puede ser Claro. Sí. harina, En este caso también pues se puede echar semillas, lo que os comentaba, tapioca, ujú. se puede hacer, sí, entonces le da esponjosidad. Sí, porque yo solo no. El No, Sibyun claro. también le da esponjosidad, o sea, sí, hay que buscarle